Roberto es un adolescente que pasa por una etapa difícil. Al tropezarse con una piedra brillante, su situación cambia radicalmente, hasta que conoce a su amigo el Beto, quien le hace comprender que él es quien decide su destino. Acompaña a Roberto por esta travesía, donde descubrirá su verdadero potencial. Historias y relatos. Presenta Los cuentos de la abuela Margarita. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy la abuela Margarita. Es un gusto saludarlos. Les voy a contar un cuento que, espero sea de su agrado. Vengan por acá, siéntense en el sofá, pónganse cómodos. Déjenme ver qué tenemos por aquí, a ver, ¿qué será bueno? Ah, ya sé. ¿Qué les parece este cuento? Un poco de suerte. Tropezando con la piedra mágica. Parece que la vida es sencilla para los estudiantes de educación media. Se despiertan a la vida después de la larga etapa de la niñez. Roberto entraba a la pubertad con un gran desconocimiento de lo que esto implicaba. En realidad, ningún niño es consciente de ese cambio, pero algunos como Roberto entraban a ese proceso muy por debajo del promedio. Él era un joven muy distraído. En ocasiones se encontraba absorto en sus propios pensamientos mientras caminaba sin tener plena conciencia del camino que transitaba, por lo que en más de una ocasión estuvo a punto de chocar con algún poste. Frecuentemente perdía sus cosas, y claro está, con su respectivo regaño. ¿Crees que el dinero se da en los árboles? ¿Que no cuestan las cosas? En fin, caricias a las que todo adolescente está acostumbrado. Sin embargo, enfrentar la escuela puede llegar a ser para algunos jóvenes todo un trauma, aquellos a quienes les toca sufrir la escuela, en lugar de disfrutarla. Me explico. Roberto era además de todo tímido y solitario, su mundo giraba a un ritmo diferente al de otros niños, y no se trataba de ser hijo único, él tenía 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana, todos mayores. Él era el menor, el Benjamín de la casa. La diferencia de edades provocó que la convivencia con sus hermanos fuera escasa. Un joven distraído, tímido y solitario en una escuela de nivel medio. Qué tremendo, pero, en todos los grupos, de todos los años, siempre hay al menos uno. Sus compañeros de salón se aprovechaban de su situación, sobre todo en la materia de acondicionamiento físico. El deporte obviamente no era lo suyo. Enfrentaba las burlas de sus compañeros. Las travesuras de adolescentes frecuentemente eran dirigidas a él, le escondían sus libros, sus libretas, su almuerzo, en fin. Se ponían de acuerdo para distraerlo y cuando regresaba a su lugar ya había desaparecido algo. Este tipo de violencia, disfrazada de juego, suele resultar traumática y, para Roberto lo era efectivamente. Él consideraba que era un joven con mala suerte, siempre caminó así, aunque, por raro que parezca, no era un joven triste. Siempre encontraba la forma de divertirse, de pasarla bien, muy a su modo, pero la pasaba bien. El hecho de ser un joven solitario le permitía dedicar más tiempo a la lectura, por lo que sus resultados escolares, sin ser los de un genio, sí eran muy superiores a los de los compañeros que se burlaban de él y le jugaban bromas pesadas. Por desgracia, esta situación lo volvía con mayor razón en el blanco de sus supuestas travesuras. Regresaba de la escuela, apesadumbrado. El día en especial había sido más difícil que los otros días. Las bromas de sus compañeros y las burlas a él habían sido mucho más frecuentes de lo normal. Se sentía desdichado, no sabía cómo dejar de ser la burla de sus compañeros. Absorto en sus pensamientos negativos, pateó un bote de lata de conservas que la gente irresponsable había tirado en la calle. Cuando vio algo que brillaba con el reflejo del sol. Era una piedra especial que brillaba intensamente cuando un rayo de luz tocaba su superficie. Por supuesto que se acercó a recoger aquel objeto, lo miró con sorpresa y lo guardó en su mochila. Se sintió extraño. Antes de recoger la piedra brillante se sentía abatido, pero encontrar ese objeto lo sacó de sus pensamientos negativos. Al llegar a casa ya no se sentía afligido. Su hermano mayor Antonio lo invitó a jugar básquetbol en la cancha de la colonia. Fue muy raro. Su hermano nunca lo invitaba a ningún lugar. Estuvieron haciendo tiros a la canasta y platicando de cualquier cosa. Llegaron 2 amigos de su hermano y decidieron jugar un partido entre los 4. Aún fue más raro, él, que no tenía habilidad para los deportes, lanzó un tiro a la canasta y encestó. Su hermano y sus amigos quedaron perplejos. Después pasaron a comer unos helados y platicar en la banqueta de la calle.
Ese día pasó de sentirse un don nadie a ser el hermano menor de Antonio. Uno de los amigos de Antonio se llamaba casualmente también Roberto. El Beto, que era como lo conocían, le tomó aprecio a su tocayo Roberto, le puso de apodo el Cachorro. Se divirtieron, tomaron fotos que necesariamente subieron a sus redes sociales. En el Instagram del Beto se veía publicada una foto abrazando a Roberto titulada, "Con mi amigo, el Cachorro". El Beto era muy famoso en la colonia, pues había sido un atleta reconocido, particularmente en la escuela donde estudiaba Roberto. Había ganado muchas competencias y su fama permanecía aún para esos días. A veces pasaba a saludar al director y varios maestros y platicaban por largos ratos. Los jóvenes estudiantes lo admiraban mucho, más de uno lo seguía en Instagram. De regreso a su casa, su mamá preparó pastel de naranja, un manjar reservado para momentos especiales. ¿Qué celebramos hoy, mamá?, preguntaron casi a coro los tres hermanos. Nada, es solo que encontré en el armario una vieja receta de la abuela. Ella hacía el pastel de naranja de forma diferente y quise probar su receta. ¿Qué tal salió este pastel? Es delicioso, volvieron a contestar los hermanos nuevamente a coro. Incluso se rieron mucho cuando Jimena, la hermana de Roberto, les hizo ver que parecían el coro de los niños cantores. En la noche en su cuarto, el que compartía con su hermano Rodrigo, Roberto pensaba en todo lo que había vivido ese día. Se levantó de la cama y fue a su mochila a echarle un vistazo a su piedra brillante. En la escuela continuó el asombro de Roberto. Sus compañeros se portaron extrañamente condescendientes con él, se diría que hasta amistosos. Ese día no fue objeto de burlas ni de travesuras. Las compañeras del salón, cosa extraña, le dirigían la palabra. No lo podía creer. La parte más increíble sucedió en la clase de acondicionamiento físico. Realizaban una competencia corriendo uno contra otro en el campo de la escuela. Roberto nunca pasaba de la primera carrera y cuando le tocó su turno, lo hizo con tal ímpetu que le ganó a su contrincante. Todo parecía que había cambiado radicalmente. De un día para otro era otra persona. Pasó de ser tímido e introvertido a convivir con los demás estudiantes. Paseaba por los pasillos cuando vio llegar a alguien conocido a la escuela. Se trataba del Beto, que visitaba a sus antiguos maestros como lo hacía regularmente. A su paso el Beto se encontró con Roberto y gritó con euforia: «Cachorro, ¿qué haces aquí?». Roberto se sintió en confianza y le contestó que esta era su escuela. «Aquí estudio», contestó. El Beto lo abrazó y lo condujo con los maestros a platicar. Lo presentó a todos como su amigo el Cachorro con el director y los maestros. «Es hermano de mi gran amigo Antonio, ahí se los encargo mucho». Nadie se dio cuenta de cómo se paralizó la escuela entera, todos mirando la escena. Semanas pasaron y la confianza de Roberto se fue a las nubes. Sin embargo, Alfonso, un estudiante de otro salón que padecía tanto como anteriormente le había pasado a Roberto, se le acercó y platicando le hizo ver que él era tanto uno de ellos como ahora uno de los alumnos populares. Camino a su casa iba nuevamente reflexionando sobre todo lo que había vivido en estas últimas semanas, cuando de repente chocó con un poste y cayó al suelo. Instintivamente buscó en su mochila y se dio cuenta que no estaba la piedra brillante. Los compañeros del salón volvieron a las andadas y en un descuido le robaron su adorada piedra. A Roberto le volvió la inseguridad con la misma rapidez con la que había aparecido la confianza en las semanas anteriores. Pasó días muy negros, volviendo a ser el de antes. Aunque realmente las cosas no habían cambiado mucho, pero su actitud realmente regresó a ser la de antes. Su actitud ante las cosas volvió a ser pesimista. Una tarde, aburrido, decidió caminar por la colonia. Cuando pasaba por el parque se encontró con el Beto, que estaba con varios amigos. El Beto lo llamó gritando: «Cachorro, tocayo, ven acá». Roberto se acercó titubeante. El Beto lo tomó del brazo y lo llevó con sus amigos. Nuevamente hubo fotos y todo lo de siempre. En la plática salió la conversación de los años de secundaria, y varios comentaron sus experiencias. Todos alabaron la fama de El Beto en aquellos ayeres. Cuando el Beto contó su historia: «Efectivamente me fue muy bien en la secundaria, pero lo que no saben es cómo fue para mí la primaria. Yo era un niño tímido, inseguro, un poco solitario y tenía muy pocos amigos». Todos los que lo escucharon se quedaron asombrados. Roberto se sorprendió tanto que fue como si despertara de repente. «¿Qué está diciendo?». «Acostumbraba a sentarme al lado del puesto de periódicos esperando a que pasaran por mí.
Muchas veces tardaban hasta 1 hora después de la salida de la escuela. Solo veía como todos se iban con sus familiares y me inundaba una tristeza. El dueño del puesto de periódicos me conocía muy bien, platicaba un rato conmigo en tanto pasaban por mí. Le contaba cómo me iba en la escuela y prácticamente todos mis problemas, él me oía y me daba consejos. Esperando vender algún periódico o una revista, don Memo, que era como yo lo conocía, siempre llevaba algún libro para pasar el día. Así que comenzó a llevarme libros a mí también para que el tiempo pasara más rápido. Muchos eran cuentos, otros contaban historias interesantes, pero hubo uno que hablaba de la actitud de las personas. El argumento principal de ese libro era que en las cosas que nos pasan es muy importante la forma en que nosotros reaccionamos, la actitud que tomamos ante los problemas o ante las cosas cotidianas que nos tocan vivir. Decía el libro, a modo de ejemplo, que si una persona conduce un automóvil y otro auto se cruza en su camino de repente, ese es un hecho, pero que viene después, ¿cómo debe reaccionar esa persona ante esta situación? Pues, puede tomar varios caminos, pero de la actitud que tome, depende el desenlace, puede incluso provocar un conflicto que le cueste incluso la vida. Si hay una mala situación en la vida de una persona y su actitud es negativa, su energía también será necesariamente negativa, y eso llevará a la persona a encadenar sucesos adversos que se mantendrán en tanto mantenga esa actitud y energías negativas. Concluía el libro explicando que al final de cuentas quien decide el camino a seguir eres tú y nadie más que tú, pero que la energía con la que tomas esa decisión tendrá mucho que ver con los resultados que obtengas. Este libro me impresionó demasiado, me preguntaba si caminaba yo con actitudes y energías negativas, si mis pensamientos provocaban todo lo malo que a mí me pasaba. Decidí cambiar, no fue rápido, no fue mágico, pero desde ese día antes de levantarme me mentalizaba para tener un día mejor. Comprendí que mi mente y mis pensamientos generan energía y esta puede ayudarme o perjudicarme en la vida. Por supuesto que me pasaron cosas malas, murió mi abuela, murió un tío, familiares queridos enfermaron, pasaron accidentes que uno no espera, pero en el balance siempre fueron más las cosas buenas que las malas. Me propuse ser activo en los deportes, cambié mi mentalidad, jugué básquetbol a un buen nivel, pero nadie habla de las horas que pasé practicando ese deporte, aprendí a correr correctamente. Me levantaba temprano y salía a correr. Leía mucho, haciendo de esto un hábito, y claro está, me ha ido bien, estoy contento conmigo mismo, he aprendido a aceptarme y sobre todo a quererme, amo la vida, porque me amo a mí mismo. Piénsalo así, si alguien quiere hacerte algún mal, lo primero que tiene que hacer esa persona es pensar en ti, de esa forma te hace entrar en su vida, porque estás en sus pensamientos, lo mismo ocurre si alguien te admira, así que tú decides, como prefieres que te vea la gente. A Roberto esta plática le impactó, le explotaba la cabeza, comprendió que su piedra brillante estaba en su mente y que todos los días debería usarla para cambiar su vida. Se prometió a sí mismo que, a partir de ahora caminaría con una visión positiva de las cosas, esforzándose por conseguir sus metas. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Díganme, niños, ¿qué hemos aprendido? El ser humano tiene la etapa de desarrollo más larga del reino animal. Esto le permite tener una mayor evolución y desarrollo. Todo lo que se aprende en esta etapa le ayuda en su vida futura. Pero, a diferencia de las demás especies animales, tiene que adaptarse a una vida social, política, económica, cultural, religiosa, espiritual, ambiental, educativa y toda la gama de ambientes que el hombre ha desarrollado. Su vida estará llena de creencias, lo que genera que cada individuo tenga su propio desarrollo, su propia identidad, su propia historia. El final de nuestra etapa de desarrollo conocida como la pubertad o la adolescencia, puede ser un periodo conflictivo y difícil. Es ahí donde se construyen los elementos que serán parte de nuestra identidad, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Todo lo que aprendamos en la infancia y la adolescencia formará el ser humano que seremos en la vida, nuestros valores, nuestras creencias, nuestras convicciones, se forman ahí. El camino que tomaremos y los ciudadanos que seremos, hunden sus raíces en esta etapa de la vida, que casualmente suele ser conflictiva, rebelde, desafiante. En esta etapa se sale de la formación familiar a la formación social, los amigos, el ambiente, las creencias y las convicciones comienzan a tomar forma. En otras palabras, es ahí donde comenzamos a delinear el camino que tomaremos en la vida.
Por lo mismo, no sufras tu adolescencia, no cargues con culpas, compréndela y en la medida de tus posibilidades, disfrútala. Gracias. Muchas gracias por ver este video. Espero haya sido de tu agrado. Me apoyarías mucho si te suscribes a mi canal. Formar una comunidad contigo siempre será un honor. No olvides activar la campanita de notificaciones. Dale me gusta y comparte, para que este esfuerzo pueda llegar a otras personas. Agradezco infinitamente tu apoyo. Me despido deseándote toda la felicidad del mundo. Hasta el próximo video.